Muy bien, amigos, estamos en la segunda parte de la sesión y ahora mismo en esta parte de la sesión quiero primero explicar los diferentes indicadores de evaluación, explicar en qué consisten los diferentes indicadores de evaluación, cómo los puedo calcular en Excel y las ventajas y desventajas de cada uno de ellos de una manera simple y resumida. Para tal efecto, voy a hacer un flujo de caja de un proyecto de inversión determinado y lo vamos a hacer por 4 periodos. Y el flujo de caja libre, de inversión que sea menos 1000, 800, 600, y acá tenemos los flujos de caja. Y vamos a asumir un costo promedio de pondera de capital del 10%. Entonces, acá voy a colocar detalle, acá voy a colocar valor, aquí voy a colocar criterio, aquí voy a colocar la unidad y aquí la interpretación. Bien, la interpretación, amigos. Ahora, vamos a ver los diferentes indicadores de evaluación. El más conocido es el valor actual neto. ¿Cómo calculo el valor actual neto? La lógica de valor actual neto, amigos, es que, vamos por partes. Estos flujos de caja, estos flujos de caja, lo que nosotros hacemos es traerlo al presente. Traerlo al presente. ¿Y cómo lo voy a traer al presente? Para eso, usamos igual la función BNA de Excel, donde la función BNA me pide la tasa, selecciono la tasa, punto y coma, selecciono los flujos. Cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es trayendo al presente los flujos de caja futuro. Eso es lo que hace la función BNA. Trae al presente los flujos de caja futuro. Debería restar la inversión, pero fíjense que la inversión está con negativo. Es por eso que coloco, en lugar de menos, coloco más. Más la inversión inicial y doy un enter. Y eso es el BAN. Ahora mismo voy a asumir que estamos en Bolivia, la unidad de cuenta es de boliviano. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio de decisión es que, recuerden que si el BAN es positivo, estamos cubriendo este costo de capital y al cubrir este costo de capital estamos haciendo feliz al dueño y al banco. Pero no solamente eso, estamos generando riqueza en este importe. Entonces, ¿cuál es el criterio entonces? Si el BAN es mayor que cero, entonces nosotros vamos a aceptar la inversión. Vamos a aceptar la inversión. Caso contrario, nosotros vamos a rechazar la inversión. Entonces, como el BAN en este caso es mayor que cero, deberíamos aceptar. Caso contrario, rechazar. ¿Cómo se interpreta? Significa que el proyecto de inversión está cubriendo el costo de capital y además está generando riqueza para la empresa, esto es importante, para la empresa, en bolivianos 660,27 centavos. Ahora, ¿qué relación tiene el BAN con el costo de capital? Es decir, el valor actual neto en función del costo promedio ponderado de capital, ¿qué relación existe o qué relación existe? La lógica me dice que si el costo de capital sube, si el costo de capital sube, ¿qué pasa con el BAN? Para entender esa relación, voy a hacer un gráfico, voy a hacer el perfil del BAN
donde aquí voy a colocar el costo del medio ponderado de capital y acá al ladito voy a colocar el BAN. Dice, igual, voy a colocar acá el BAN. Esta celda la voy a dejar vacía. Y voy a partir de 0%, 5%, y así sucesivamente vamos a ir hasta el 70%. Es decir, estoy partiendo 0, 5, 10, 15, 20, hasta 70%. Y ahora bien, lo que quiero saber es que cuando el costo de capital es 0%, ¿cuánto es el BAN? Cuando el costo de capital es 5%, ¿cuánto es el BAN? Y voy a seleccionar la tabla y voy a irme a datos, y en datos voy a irme a análisis de hipótesis, tabla de datos. Y la tabla de datos me dice su celda de entrada. Cuando el Excel me pide celda de entrada, el Excel entiende esto, entiende que el BAN está en función del costo promedio ponderado de capital. O es lo mismo Y en función de X, donde aquí sería el BAN la y el costo promedio ponderado de capital sería mi X. Entonces, cuando me dice mi celda de entrada, me está preguntando acerca de la X, es decir, en este caso, el costo promedio ponderado de capital. Y me dice, ¿cómo está? En fila o en columna. Claramente que mi costo de capital está en columna. Entonces, doy un clic aquí y selecciono la tasa. Y doy Enter. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que se nos llenó la matriz de datos. ¿Sí? Vea. Y aquí me voy a ir a inicio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ocultar esta fila. Clic derecho, ocultar. Y voy a seleccionar la tabla. Selecciono la tabla, amigos. Y me voy a insertar. Y voy a trabajar con este gráfico. Acá tenemos el perfil del BAN. Este es el perfil del BAN. Donde nosotros claramente vemos que si el costo de capital puede llegar al 10%, el BAN es positivo. Si el costo de capital es 20%, el BAN sigue siendo positivo. Pero si el costo de capital aumenta a 70%, ya el BAN se torna negativo. Lo cual que me dice que el BAN en función del costo promedio ponderado de capital, tenemos una relación inversa. Es decir, que si aumenta el costo de capital, el BAN tiende a bajar. Ahora nos preguntamos, ¿de qué depende el costo promedio ponderado de capital? Y la respuesta es, el costo promedio ponderado de capital, primero, depende de cuánto de deuda y de cuánto patrimonio estemos hablando, pero también depende de cuánto es el costo de la deuda y también depende de cuánto nos pida de rentabilidad el accionista. Por ejemplo, y aquí intervienen variables como el riesgo país. Pensemos en un inversionista extranjero que quiere invertir en Bolivia. Bolivia en la actualidad, queridos amigos, para los colegas de otros países, nuestro país ahora mismo afronta una escasez de dólares. Esa escasez de dólares ha hecho que el riesgo país de Bolivia es actualmente el segundo después de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que hace ese riesgo país? Lo que hace ese riesgo país en términos de costo es que los inversionistas pidan un alto retorno por invertir en Bolivia. Si el inversionista pide alto retorno porque existe mayor nivel de riesgo, el costo promedio de ponderado de capital aumenta. Si el costo promedio de ponderado de capital aumenta, los proyectos de inversión en Bolivia tienden a ser menos rentables. Ahora,
tenemos entonces una relación inversa entre lo que es el costo promedio de contabilidad de capital y lo que es el valor actual neto. Pero quiero que ubiquen este punto de aquí. En este punto de aquí pasa algo interesante. El VAN es cero. El VAN es cero. Entonces, aquí entre 40 y 50, estamos hablando de 45 más o menos, el VAN es cero. Entonces, ¿qué es esta tasa? Esta tasa es una tasa especial. Esta tasa es una tasa especial que hace que el VAN sea cero. Entonces, de ahí viene el concepto de TIR. ¿Qué es la TIR? La TIR es una tasa especial que hace que el VAN sea cero. O sea, la TIR, por definición, queridos amigos, es una tasa especial que hace que el VAN sea cero. ¿Cómo encuentro esa tasa? Miren, entonces, ¿cómo encuentro esa tasa? Entonces, podemos decir lo siguiente. Miren, me voy a ir a datos y en datos voy a irme a análisis de hipótesis, buscar objetivo. Mi objetivo es que el VAN sea cero. Y aquí me pide el Excel cambiando la celda. Es decir, el Excel me está preguntando, ¿qué quieres que cambie para que avance a cero? Yo digo, quiero que cambies el costo capital. Le digo, y le voy a aceptar. Démosle más decimales. Copiamos ese número acá. Igual aquí. Démosle porcentaje. Dos decimales. Si el costo de capital fuera 46,17%, el avance sería cero. Pero ¿qué se llama este valor? Se llama TIR. ¿Qué es la TIR? La tasa interna de retorno. Ahora, ¿cómo calculo la TIR? Voy a dejar nuevamente aquí el 10%. La TIR, el cálculo de la TIR con Excel es terriblemente sencillo. Porque usted le dice al Excel, quiero TIR igual TIR, y fíjense que aparece la función. Y luego me pide el Excel, ok, deme los valores. Yo le digo, ok, leía los valores. ¿Sí? Enter. Entonces, fíjese que el cálculo es terriblemente sencillo. ¿Cuál es la diferencia del VAN y la TIR? La primera diferencia es que el VAN es un indicador que se mide en unidades monetarias. La TIR es un indicador que se mide en porcentaje. La TIR me indica la rentabilidad promedio de esta inversión anual. O sea, que esta inversión que estoy haciendo, siempre y cuando estos flujos de caja sean ciertos, repito, la TIR significa la rentabilidad promedio anual de la inversión, siempre y cuando estos flujos de caja futuros sean ciertos. Repito, la TIR me va a decir cuánto me está rentando el proyecto en promedio anual. Ojo, siempre y cuando estos flujos de caja se cumplan. Eso me dice la TIR, me dice retorno. Ahora, si nosotros lo queremos ver como en el café anterior, es decir, tenemos por una parte, amigos, tenemos por una parte, aquí tenemos dos rectángulos.
Mire, tengo una pregunta. Sí, correcto, Leonardo. Nos dice, profe, me confundí un poco. Entonces la TIR es lo mismo que el costo medio de la capital. Correcto, a eso vamos ahí ahora. Bien, acá tenemos la inversión y acá tenemos el financiamiento. Entonces, el costo promedio ponderado de capital, ¿cuánto es? 10%. O sea, conseguir un recurso, ¿cuánto me cuesta? 10%. Conseguir los recursos, ¿cuánto me cuesta? 10%. Pero ¿cuánto me rinde esta inversión? ¿Cuánto me rinde ese rendimiento? Me rinde 46,17%. Noten, amigos, que el rendimiento de la inversión supera el costo de capital. Por lo tanto, la inversión genera valor. La TIR, repito, es el rendimiento de la inversión y el costo promedio ponderado de capital es cuánto nos cuesta el financiamiento. ¿Y cuándo se genera valor? Ah, ahí Rafael me hace una pregunta también interesante, Rafael. Pero sí, 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 la voy a responder la pregunta. Es pertinente, ¿no? ¿Y cómo calculo la TIR sin Excel, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero primero, con Leonardo, entonces, sí, sí, podría interpretarse de esa forma, ¿no? Es decir, si hago una resta de tasas, serían como un margen financiero, ¿no es cierto? O sea, ¿cuánto me queda? El retorno menos el costo vendría a ser lo que me quedaría en términos porcentuales. Podría ser, ¿no? Podría ser una analogía. Pero acá lo central es entender que la TIR es el rendimiento promedio de la inversión y ese rendimiento tiene que ser superior al costo promedio ponderado de capital. Ahora, eh, ¿qué pasaría si la TIR fuera igual al costo promedio ponderado de capital? Es decir, si usted hace una evaluación y si la tasa interna de retorno es igual al costo promedio ponderado de capital, ¿qué quiere decir eso? Que el rendimiento de la inversión es exactamente igual al costo del financiamiento. En ese caso, el BAN debería ser cero. Es decir, que el proyecto de inversión no genera valor. Ahora, eso es si la tira es igual al costo de medio punto de capital. Ahora, y si no tengo Excel, obviamente usted lo hace con Excel fácil, ¿no? ¿Cómo encuentro la TIR? Para responder a la pregunta, ahí voy a requerir que en su casa me ayuden con los cálculos, ¿sí? Vamos a hacer el BAN desde el punto de vista matemático, ¿no? Cuando nosotros, queridos amigos, calculamos el BAN, voy a insertar una ecuación. Voy a colocar la ecuación del BAN acá. El BAN. Es igual, el BAN es igual a igual, igual a un cociente. Ahí tenemos 800 sobre algo elevado a algo. Esto lo vamos a colocar entre paréntesis. Acá voy a colocar 1 más 0,10 elevado a la 1 más, si copiar esto, más, acá sería elevado a la 2 elevado a la 2. El otro flujo sería 600, ¿no, ¿no, amigos? Más, aquí sería elevado a la 3 y el otro flujo sería
400. 400 más, acá sería elevado a la 4, y el otro flujo sería 200, y eso sería menos la inversión, que sería 1000. Ahora, esa es la forma de calcular el BAN. Ahora, ¿qué es la TIR? Tenemos que ir a la definición matemática. La TIR, pues, es una tasa especial, amigos. Acá voy a colocar, es una tasa especial. En lugar de colocar el 0,10, voy a colocar la TIR. 1 más la TIR. Aquí voy a hacer 1 más la TIR. Acá en lugar de la tasa, voy a colocar 1 más la TIR. Aquí en la tasa, voy a colocar 1 más la TIR. Entonces, la TIR es una tasa especial que hace que el BAN sea cero. ¿Qué es la TIR? Es una tasa especial que hace que el BAN sea cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no tengo la TIR, en el pasado, cuando no existía el Excel, nosotros, ¿cómo calculábamos la TIR? Nosotros buscábamos en esta ecuación, nosotros reemplazábamos valores arbitrarios. Es decir, el método de prueba y error. O sea, le dábamos un valor, por ejemplo, hagámonos lo que no sabemos. Sabemos que el BAN, o sea, la TIR es una tasa que hace que el BAN sea cero. Entonces, le poníamos acá 20. ¿Da cero? No. 30. ¿Da cero? No. 40. ¿Da cero? No. 45. No. 50. Ah, caray. Con 50 tenemos este valor. Entonces nosotros decíamos, ok. Nosotros decíamos, ok. Decimos, cuando la tasa sea 50%, acá vamos a colocar la tasa, le voy a llamar K, y acá voy a colocar el BAN, ¿ya? Cuando la tasa sea 50%, ¿cuánto es el BAN? Voy a trabajar con dos decimales, con cuatro decimales para ser preciso. Ahí. Aquí voy a colocar la tasa, ¿listo? Cuatro decimales, ahí, con cuatro. Y acá le voy a dar OK, y cuando sea 45, ¿cuánto da? 13. Ah, cuando la tasa sea 45%, cuando la tasa sea 45%, ¿cuánto es el BAN? Este es el BAN. Entonces, cuando es 50 es menos, cuando es 45 es positiva, pero se aproxima a cero. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero encontrar una tasa que se va a llamar tasa X, que sé que está entre 50 y 45, pero sé también que esta tasa X va a ser que el BAN sea cero. Entonces, voy a encontrar una tasa que está entre 50 y 45, que va a ser que el BAN sea cero. A eso se llama interpolación. La metodología se llama interpolación, y para eso voy a requerir que en sus hogares me ayuden con el cálculo. ¿Cómo se interpola? Primero extremos con extremos, y a colocar acá. Sería 0,45 menos 0,50 sobre 13,549, ¿sí? Fíjense que aquí está con negativo, menos 41,975.
igual. Y acá voy a hacer otro color, amigos. Este con este y este con este. Acá sería x menos 0,50. Y acá sería 0 menos, nuevamente menos 41,975. Bien. Ahora de aquí despejamos la x. Miren, aquí, ¿qué me quedaría? Acá me quedaría 0,45, amigos, 0,45 menos 0,50. Y acá me quedaría 13,549. Menos por menos sería más 41,975. Miren, eso está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero 0 menos, aquí menos o menos se llama 0 más esto, quedaría nomás 41,975. Y este que está con menos va a pasar a otro lado con más 0,50. Amigos, desde sus hogares, por favor, alguien que esté con una calculadora a mano, por favor, podría hacer las matemáticas y me puede dar la respuesta. Ahí tengo la respuesta. 36, a ver, Rafael, ¿usted tiene una calculadora a mano? A ver, me ayudan, amigos. Bueno, sí, le ha salido 2. A ver, lo voy a hacer acá, el cálculo con el Excel, a ver, amigos. Una casilla, igual el Excel funciona como una calculadora, ¿no? Aquí, miren, igual, ¿no? Abro paréntesis. 0,45 menos 0,50 dividido 13,549 más 41,975. ¿Sí? Todo eso, todo eso multiplicado por 41,975 más 0,5. ¿Cuánto da, amigos? Ahí tengo una respuesta ya. Sí, tal cual, ¿no? Sí, Rafael. Eh, en porcentaje, 46,22, ¿no es cierto? Vea que nos aproximaba bastante a la respuesta, ¿no es cierto? Pero no es, esta es una respuesta aproximada, porque estamos interpolando. Interpolar significa encontrar entre dos valores un valor. Entonces, esta es la metodología que nosotros usábamos en el pasado cuando no teníamos la función TIR. Usábamos la metodología prueba y error, queridos amigos. Pero ahora, hoy por hoy, solamente lo hice por cultura general, pero ya en la práctica ya no se estila, ¿no? Ahora, depende, generalmente si me preguntan qué hago como docente, yo enseño generalmente esto. O sea, les enseño una vez para que ellos vean y luego les hago que lo hagan para que experimenten. Y ya después les digo que en la práctica úsenme la función TIR. Pero, ¿por qué hago esto? O sea, porque el estudiante tiene que entender la definición básica de lo que es la TIR. Y si, y por ejemplo, no sé si ustedes les ha pasado, colegas, amigos, cuando uno pregunta, ¿y cómo calculaste la TIR?
a las nuevas generaciones. ¿O qué es la TIR? Gran parte responde, es fácil, se saca en Excel. Tú pones igual TIR y sale, ¿no? Pero la idea pues no es esa, ¿no? La idea es que la TIR, por definición, es una tasa especial que hace que el BAN sea cero. ¿Qué me indica la TIR? La rentabilidad promedio anual de una inversión. Me indica retorno de la inversión. Y obviamente el retorno de la inversión tiene que ser superior al costo de la fuente de financiamiento. Rafael, ¿se entendió el cálculo manual? Para recordar un poco el pasado, porque recordar es volver a vivir, ¿no? Perfecto, Rafael. Muy bien. Entonces, retomando la sesión, eh, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio de decisión? Voy a hacer aquí más espacio para poder seguir trabajando. Ahí, ok. Y esto lo vamos a bajar. Ya. Ok. Recuerden que todos estos archivos ustedes lo van a tener. Entonces, ¿cuál es el criterio de la TIR? El criterio de la TIR es si la TIR supera, o sea, si el rendimiento supera el costo, entonces la decisión es aceptar la inversión. La decisión es aceptar la inversión. Caso contrario, se debería rechazar la inversión. Caso contrario, se debería rechazar la inversión. En este caso, como la TIR supera el costo de capital, se debería pues aceptar la inversión. Y es una tasa anual. Entonces, ¿qué me indica? Me indica la rentabilidad promedio anual de la inversión. Ahora, pero la TIR tiene ciertas desventajas. Y acá voy a aclarar algunos puntos adicionales. Cuando nosotros evaluamos una inversión, queridos amigos, cuando nosotros evaluamos una determinada inversión, hay temas interesantes o hay supuestos interesantes. Vamos con los supuestos. Cuando nosotros evaluamos una inversión, asumimos que estos flujos de caja, tengo una pregunta acá en el chat, profe Leonardo, ¿puede haber algún caso del banco? Ah, totalmente, querido Leonardo. Pueden ver todos la pregunta de los profes. ¿Puede haber algún caso donde el BAN sea positivo y la TIR negativo? Totalmente correcto, Leonardo. Es decir, existen contradicciones, ¿no? En determinados casos, el BAN y la TIR pueden estar en sentido contrario. Totalmente. Voy a explicar eso más adelante, Leonardo. Pero sí, es correcto lo que usted escribe. Es correcto. Es decir, bien, ahora, más adelante lo vamos a ver con ejemplos, Leonardo. Ahora, amigos, supuestos importantes a tener en cuenta. Cuando nosotros evaluamos una inversión, se asume que estos flujos de caja ocurren el último día hábil de cada año. Es decir, es como si ocurriera en el 31 de diciembre. Primer supuesto. Obviamente que cuando nosotros hacemos un emprendimiento, usted genera ventas desde el día uno, pues, ¿no ve? Usted genera ventas diarias, usted genera flujos día a día. Pero sin embargo, para efecto de evaluación, nosotros asumimos que estos flujos de caja, amigos, ocurren el último día, ocurren el último día. Supuesto número 2. Cuando nosotros evaluamos inversiones, recuerden que este 800 es dinero constante y sonante. 600, 400 es constante y sonante. En consecuencia, queridos amigos, cuando nosotros
estamos generando este flujo de caja 800. Cuando uno evalúa inversiones, se asume que los flujos generados en cada periodo no se retiran de la empresa, más al contrario, se reinvierten. Entonces, este flujo de caja no es que lo retiremos de la empresa, se van a reinvertir hasta el periodo 4. Este flujo de caja se va a reinvertir hasta el periodo 4. Este flujo de caja se va a reinvertir hasta el periodo 4. Entonces, existe el concepto de reinversión de los flujos de caja. Ahora bien, atiendan amigos. El BAN asume, escúchenme esto es bien existencial. El BAN asume que los flujos de caja se reinvierten al costo de capital. Ese es el supuesto del BAN. Es decir, el BAN asume que los flujos de caja se reinvierten al costo de capital. Sin embargo, la TIR asume que estos flujos de caja se reinvierten, pero no al costo, se reinvierten y ganamos no el costo de capital. Se reinvierten. ¿Y cuánto ganamos? La misma TIR. Es decir, se reinvierten. ¿Y cuánto ganamos? 46,17%. Entonces, el supuesto de la TIR es que los flujos de caja se reinvierten. ¿Y cuánto gano? La misma TIR. Ahora imagínense que en su proyecto que usted esté evaluando le salga, por ejemplo, TIR 400%. Pregunto, ¿sería racional pensar que si reinvierto los flujos podría rentar 400%? ¿No estaré pecando de muy optimista? Esa es la desventaja de la TIR, el exagerado optimismo, el pensar que los flujos de caja se van a reinvertir y voy a ganar la misma TIR. Ese es un supuesto demasiado optimista. Es ahí donde aparece otro indicador. El otro indicador que también se mide en porcentaje se llama tasa interna de retorno modificada, TIR-M. ¿Cómo calculo la tasa interna modificada? Pero antes de eso, el cálculo, obviamente el cálculo lo hace también el Excel, queridos amigos. El cálculo lo hace el Excel. Pero vamos a la lógica. A diferencia de la TIR, la TIR-M también asume que los flujos se van a reinvertir. Pero la TIR-M es más conservadora. Dice, ok, yo estoy de acuerdo que los flujos de caja se van a reinvertir. Pero pensar que vamos a rentar la misma TIR me parece muy exagerado. Entonces lo que hace la TIR-M es adopta, adopta el supuesto del BAN. ¿Y cuál es el supuesto del BAN? Que los flujos de caja se van a reinvertir, pero no a la misma TIR. Se van a reinvertir ¿a qué tasa? Al costo promedio ponderado de capital, es decir, al 10%. Ese es el supuesto de la TIR-M. Es decir, que la TIR-M asume que los flujos de caja se van a reinvertir, pero no a la TIR. Se van a reinvertir y voy a ganar el costo de capital. O sea, es un criterio por donde ustedes lo vean, es más conservador. Ahora, ¿cómo calculo la TIR con Excel? No, pues la TIR con Excel es terriblemente sencillo. Usted coloca igual el TIR-M, tasa interna de retorno modificada, ¿y qué es lo que me pide? Me pide los flujos de caja. Del primero hasta el último.
Luego, punto y coma. ¿Qué me pide? Tasa de financiamiento. Explico. ¿Cuándo, cuándo nosotros vamos a ocupar la tasa de financiamiento? ¿O cuál es la lógica? La lógica es que, por ejemplo, si tenemos nosotros, si nosotros tenemos un flujo negativo, es decir, repito, si tenemos un flujo de caja negativo a partir del uno en adelante, ¿qué significa flujo de caja negativo? Significa que en el futuro voy a necesitar efectivo, eso quiere decir. Y su flujo de caja en el futuro es negativo, usted requiere financiarse para cubrir ese negativo, pues, ¿no es cierto? Porque ¿cómo cubrimos el flujo de caja negativo? Con financiamiento. Entonces, si usted tiene un flujo de caja negativo a partir de uno en adelante, quiere decir que usted se tiene que financiar. Ahora, ¿a qué costo? Al mismo costo de capital, vamos a asumir nosotros. En este caso, no va a pasar nada. Usted lo podría obviar. O sea, ¿qué quiere decir obviar? Ya, ok, lo obvio, punto y coma. ¿Y por qué lo obviaría? ¿Por qué coloco otra vez punto y coma? Porque no existe flujo negativo a partir del 1 al 4. Por eso lo obvio. Pero si hubiera un flujo negativo, ya no lo obvio. Entonces yo sugiero que no lo obviemos y coloquemos el costo capital. Porque si lo colocamos o no lo colocamos, en este caso no hace la diferencia. Pero puede ser que usted evalúe una inversión donde, imagínense que generalmente, cuando es un proyecto nuevo, el flujo de caja libre del año uno probablemente sea negativo. Entonces, es mejor que nos acostumbremos a colocar ahí el costo de capital. Pero acá viene la gran diferencia, en el punto y coma después. Punto y coma, vean lo que me pide el Excel. ¿Qué me pide el Excel, amigos, ahí? Me pide la tasa de reinversión. O sea, me está diciendo a qué tasa usted va a reinvertir. Ah, ¿qué me dice la TIR? La TIR me dice que se voy a reinvertir a la misma. Vean ustedes lo que voy a hacer. ¿Qué me dice la lógica de la TIR? Me dice que los flujos de caja se van a reinvertir a la misma TIR. ¿Cuánto me daría? Obviamente me daría pues la TIR, ¿no es cierto? Pero no. La TIR me dice, no, no. Los flujos de caja se van a reinvertir, pero no vamos a ganar la TIR. ¿Qué vamos a ganar? Al menos el costo de capital. Bien, ahí está la gran diferencia. La tasa interna de retorno asume que los flujos de caja se van a reinvertir, pero no a la misma TIR, sino más bien al costo promedio ponderado de capital. Y vean la diferencia, queridos amigos, vean pues la diferencia. La tasa interna de retorno modificada es más optimista y por lo tanto es mucho menor a la TIR. Y el criterio de decisión es básicamente el mismo. Es decir, si la tasa interna de retorno modificada es mayor que el costo promedio ponderado de capital, entonces, punto y coma, debemos aceptar la inversión. Debemos aceptar la inversión. Pero caso contrario, deberíamos rechazar la inversión. En este caso, la tasa interna de retorno modificada supera al costo de capital, por lo tanto, deberíamos aceptar la inversión. Es una tasa anual. Es una tasa anual. ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que el proyecto de inversión, siempre y cuando estos flujos de caja sean ciertos, nos va a generar una tasa interna de retorno modificada del 24,86%, que es mayor
que el costo promedio ponderado de capital, por lo tanto, la inversión es rentable. Amigos, ¿se entendió la explicación? ¿Vamos bien? Aquí tengo la respuesta en el chat. Sí, ok. Gracias, Carlos. Gracias, Gonzalo. Y acá tengo una pregunta de Leonardo. Dice Leonardo. Y me dice, ¿no? Y en los proyectos de inversión, si se toma en cuenta la TIM, ¿por qué varios, e incluso en la U casi nunca? Miren, usted ha hecho una pregunta muy interesante, querido Leonardo. Dice, no, la leo en voz alta, ¿no? Y en los proyectos de inversión, si se toma en cuenta la TIM, ¿por qué en varios, por qué en varios, e incluso en la U, la universidad, casi nunca lo topan, profes? La respuesta es sencilla, estimado Leonardo, como muchas cosas en la vida, ignorancia, ¿no? Desconocimiento de que existen indicadores mejoradores, ¿no? Porque la TIR es más referenciada. A la TIR M le dedican pequeños apartados en la literatura. Pero como ustedes pueden ver ahora mismo, un proyecto de inversión podría tener una TIR del 100%, pero sin embargo es muy optimista y calculando la TIR M llega a 40, digamos, ¿no? Entonces, la idea es que la TIR M es un mejorador de la TIR. Y obviamente es más precisa, ¿no es cierto? Lo estamos viendo ahora mismo. Ahora, otro indicador de evaluación. Hemos visto, fíjese, el BAN, la TIR M. Otro indicador que se usa con bastante frecuencia se llama índice de rentabilidad, o sea, el IR, índice de rentabilidad. Ahora, ¿cómo calculo el índice de rentabilidad? Voy a colocar acá al ladito la fórmula matemática y luego lo hacemos con el Excel. A ver, insertar, y acá voy a colocar la formulita matemática de lo que es el índice de rentabilidad. Básicamente, cuando nosotros hablemos del índice de rentabilidad es un ratio, es un cociente. ¿Entre qué? Igual. Voy a colocar fracción, el índice de rentabilidad que es igual al valor actual de los flujos de caja libre sobre, sobre la inversión. ¿Sí? Es decir, el índice de rentabilidad, queridos amigos, ¿a qué es igual a un cociente entre el valor actual de los flujos de caja libre sobre la inversión. Es decir, si nosotros queremos calcular el índice de rentabilidad, tendríamos que encontrar el valor actual de los flujos de caja y dividirlo sobre la inversión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? O sea, colocamos igual, tenemos que actualizar los flujos de caja, es decir, estos flujos de caja que están en el futuro, nosotros tenemos que traerlos al presente, queridos amigos, los tenemos que actualizar. Y para eso, en Excel usamos la función BNA, BNA, donde ¿qué me pide? La tasa, punto y coma, los flujos de caja proyectados. Ahora, hasta ahí tengo el numerador. Ahora, tengo que dividir ese numerito entre la inversión. Pero noten ustedes que la inversión en este Excel está con negativa. O sea, está con negativo, hemos dicho.
Y nosotros tenemos que obviar ese negativo. Para obviar que ese negativo, nosotros colocamos la función absoluto de Excel. Porque recordemos que la función absoluto lo que hace es volver un número negativo positivo. Coloco absoluto, selecciono la inversión, cierro paréntesis, enter. Este indicador se mide en veces. ¿Y qué significa 1,66? Miren, acá, 1,66. Se sobreentiende que debajo de tu número está la unidad. Entonces, ¿cómo leo? ¿Cómo interpreto este número? Quiere decir que por cada boliviano 1 invertido, el proyecto de inversión me genera bolivianos 1,66 de flujo de caja libre expresado en valores actuales. En cristiano, por cada boliviano que usted invierte, el proyecto le devuelve 1,66. Es decir, lo pago el boliviano y me quedo con 0,66. Entonces, de ahí es que viene la regla de decisión, donde la regla de decisión sería si el índice de rentabilidad, si este índice de rentabilidad es mayor que 1, entonces deberíamos aceptar la inversión. Caso contrario, deberíamos rechazar la inversión. Claramente es mayor que 1. En consecuencia, deberíamos aceptar la inversión. Este indicador, amigos, al ser un ratio, se expresa en veces. Ahora bien, aquí pasan cosas interesantes. Tenía una pregunta en el chat. Dice Leonardo, profe, ¿la TIR M necesita de la TIR? Porque si no necesita, a ver, dice, a ver, la TIR M necesita de la TIR. No recuerdo muy bien la fórmula, porque si no necesita de la TIR M, la TIR no, no se puede, claro, totalmente, se puede obviar. No requiero de la TIR para sacar la TIR M. Es decir, solo calcular el BAN y la TIR M. Es totalmente correcto. Podría hacer eso, Leonardo. O sea, solamente calcular la TIR y la TIR M. Pero si no nos cuesta nada sacar la TIR, mejor es mostrar todos los indicadores, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo eso. Pero aquí, qué es lo que me interesa ver? Miren, si el índice de rentabilidad es 1, entonces eso quiere decir que el BAN es 0. O si el índice de rentabilidad es 1, entonces quiere decir que la TIR, amigos, que la TIR es igual al costo promedio ponderado de capital, ¿no? O también, ¿no? Si la TIR, o sea, si la TIR es igual al costo promedio ponderado de capital, entonces el índice de rentabilidad es 1, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es explicando las diferentes relaciones que se pueden dar. Bien, amigos, ¿se entiende hasta aquí todo bien? Pregunto.
Bien, tengo respuesta en el chat. Sí, sí, gracias. Gracias Alberto, gracias Scarlett, gracias Erika. Pregunta Manuel. Dice, ¿el índice de rentabilidad es lo mismo que beneficio? Uy, es una pregunta bien existencial, querido Manuel. Excelente la pregunta, Manuel. Y la respuesta es no, Manuel. No, es no. La respuesta, el índice de rentabilidad no es lo mismo que la relación beneficio-costo, ¿no? Tienen sus diferencias que la podríamos ver más adelante con un ejemplo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Pero lo podríamos hacer ahorita, ¿no? ¿Sí? A ver, le respondo a Manuel. eh, porque, eh, a ver, voy a hacer otro ejemplo para responder a Manuel, para poder explicar la relación beneficio-costo. ¿Ya? A ver, Cecilia me dice que sí. Muy bien. Bien. Pero antes de hacer ahí, en la pregunta de Manuel, que es totalmente pertinente, vamos a hacer un ejemplo, pero ahora mismo me interesaría hacer un pequeño casito de cierre, pero antes de hacer el casito de cierre voy a ver un último indicador y dejo pendiente la respuesta, Manuel. ¿Listo? Queda pendiente. No es que no la vamos a responder, queda pendiente. Pero por ahí mismo le digo que no es lo mismo. Pero obviamente una cosa es decir no es lo mismo y otra cosa es hacer un ejemplo para explicarlo. El ejemplo queda pendiente, Manuel. Ahora, otro indicador para cerrar este tema de los indicadores es, se llama PRI o PRK, periodo de recuperación de la inversión o periodo de recuperación del capital. Este indicador más clásico, este indicador más clásico que existe, es fácil de calcular. Ahora mismo voy a copiar el enunciado, voy a copiar el enunciado y voy a hacer cálculos para poder explicarle acá abajito. El PRI es un indicador que pretende decirme en cuánto tiempo logro de recuperar la inversión. O sea, en cuánto tiempo recupero la inversión. Y para calcular el PRI, lo que calculo es el flujo de caja libre acumulado. ¿Cómo hago eso? Tengo una inversión de -1000. ¿Cuánto genero en el año 1? Genero 800. ¿Cuánto me falta por recuperar? 200. ¿De dónde lo saco? Digo, -200 más el flujo de caja libre del periodo 2. Y eso da 400. Ah, ¿qué quiere decir eso? Que mi proyecto de inversión, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? En un año y fracción. En un año y fracción. Ahora, ¿cómo encuentro esa fracción? La gran pregunta. ¿Cómo encuentro esa fracción? Esa fracción digo, ok, 1 menos, ¿menos qué? Lo que me falta por recuperar. ¿Cuánto me falta por recuperar? 200. ¿De dónde voy a sacar esos 200? Ah, lo voy a sacar, digo, dividido del flujo de caja siguiente. Dividido del flujo de caja siguiente. ¿Y eso cuánto me da? Me da 1,33. ¿Qué? Años, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Tengo ante una pregunta en el chat. El ban se puede, tengo una pregunta de Rafael Mejía. Sí.
el BAN se puede calcular en gradientes. Extienda un poquito más la pregunta, Rafael, por favor, para que entienda el contexto. El BAN se puede calcular en gradientes. Se refiere a, porque gradientes, entiendo que es, para entender la respuesta, Rafael, existen gradientes, a ver, gradientes es un tema que se ve en matemáticas financieras, ¿no? Tal cual, es tal cual. No, claro, claro, estimado Rafael, tal cual. Usted puede trabajar con gradientes geométricos, aritméticos, y la lógica del BAN no va a cambiar. La lógica del BAN no va a, igual eso gradientes lo va a traer usted al presente, totalmente. Pero recuerde que por más que sean gradientes, Rafael, estamos asumiendo siempre que es una forma de proyectar los flujos de caja. Asumimos un periodo finito, ¿no es cierto? Igual hacemos la proyección con gradientes, igual la lógica no va a cambiar, Rafael, puesto que lo tenemos que tener presente también. Excelente la pregunta. Muy bien. Excelente. Excelente. Se da cuenta, ¿no? Que lo comento ahora, pero siempre lo comento en los cursos. Generalmente, en estos cursos, cuando tenemos, como cuando uno tiene público de diferentes países, acá tenemos colegas que son de Perú, de Ecuador, de Chile, también entiendo que también tenemos de México, de Colombia, no sé si me voy a un país por ahí, obviamente de Bolivia. Acá lo interesante, a ver, creo que me voy a un país, claro que sí, Bolivia, totalmente, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es lo que ustedes preguntan, ¿no? Porque lo que ustedes preguntan es realmente lo importante porque hacen pensar y si por ahí el facilitador no tiene la respuesta, aquí tengo bastantes colegas que también están en el mismo rol de la docencia. Y obviamente si tengo la respuesta, algunos sí la va a tener y la va a compartir o va a dar su punto de vista, ¿no? Eso es lo interesante, queridos amigos, de este curso. Muy bien, continuemos. Entonces, el mensaje es que a veces, en vez de enseñar, uno termina aprendiendo. Y esa es la lógica, ¿no? De la vida, ¿no? Bien, entonces, amigos, vamos a los indicadores. Vamos a los indicadores. Entonces, cuando nosotros calculamos el PRI, lo que estamos buscando es en cuánto tiempo recuperamos la inversión. Y claramente la inversión la recuperamos nosotros ahora mismo en 1,33 años. Entonces, ¿cuándo acepto? La lógica es, si estamos evaluando por 4 años, la lógica criolla me dice que debo recuperar la inversión en un tiempo menor a 4 años. Entonces, de ahí viene la lógica de que decir que sí, si este señor, allá no decimos mayor que, decimos, es menor que 4 años, o sea, si mi PRI es menor que 4, entonces, en ese caso, la decisión es aceptar. Caso contrario, deberíamos rechazar. Entonces, obviamente que aquí deberíamos aceptar, puesto que la inversión se está recuperando en 1,33 años y eso claramente es menor que 4. O sea, estoy recuperando la inversión mucho antes del periodo de evaluación. Ahora bien, si bien el cálculo del periodo de recuperación de la inversión es fácil, es intuitivo, es común. Vean que uno, de manera intuitiva, ya tiene en su mente que, ok, ¿en cuánto tiempo recupero la inversión? Es una pregunta que nos hacemos siempre al hacer cualquier tipo de inversión. O sea, es una pregunta, si ustedes quieren, obvia. Obviamente que si nosotros invertimos, queremos recuperar la inversión lo más rápido posible. Ahora bien, pero ¿qué pasa con la principal desventaja de este indicador? Este indicador, vean ustedes que en ninguna parte del cálculo, queridos amigos, se invitó a la fiesta a la tasa. O sea, la tasa no participó de la fiesta. En consecuencia, esa es la principal desventaja del indicador, es que no reconoce el valor del dinero en el tiempo. Es la principal ventaja.
Sin embargo, estos señores de aquí sí toman en cuenta el valor de dinero en el tiempo. Sin embargo, los últimos serán los primeros a veces. Me explico amigos, me explico. Recuerden que el PRI o el PRK no considera el valor de dinero en el tiempo. Sin embargo, cuando el PRI o el PRK se transforma en el mejor indicador de evaluación. ¿Cuándo? Por ejemplo, en Bolivia, ahora mismo nosotros tenemos elevada inflación. Quizás no tenemos la inflación que tiene ahora mismo la Argentina, pero cuando la inflación, queridos amigos, es elevada, escuchen bien esto, cuando la inflación es muy elevada, pregunto, el valor del dinero en el tiempo no tiene mucha relevancia, porque si la inflación es elevada, el dinero en el tiempo más bien no pierde, no gana valor, sino pierde valor. Entonces, en economías donde existe mucha inflación, el PRI se transforma en el mejor indicador de evaluación. ¿Por qué? Porque a mí me interesa pues recuperar lo más rápido lo invertido, porque sé que mi dinero está perdiendo valor día a día. Yo busco recuperar más rápidamente lo invertido. ¿Para qué? Para que ese dinero lo transforme en una moneda o lo transforme en un activo que permita conservar su valor en el tiempo. Amigos, ¿se entendió el punto? Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Leonardo. Muy bien. Perfecto. Alberto, muy bien. Gracias, querido Víctor. Cecilia, muy bien. Perfecto. Bien, amigos. Tenía un par de ejemplos pendientes, pero eso lo vamos a ver en la sesión del día sábado, donde me voy a extender un poco más, porque tenemos que hacer bastante problemas. Amigos, la sesión número 1 hemos ido con calma nomás, pero vamos bien, me estoy haciendo entender, está todo claro, amigos. Excelente, maestro, muy bien. Gracias. Profe, yo tengo una consulta. Adelante. Por ejemplo, para entender, entendemos que el PRI es el retorno de la inversión en tiempo. Entonces, ¿por qué lo mandamos a 4 años? Entiendo que si invierto los $1,000, me va a dar esos flujos durante 4 años. Sin embargo, yo la inversión, digámoslo así, ya le recupero al año punto 33. ¿Lo entiendo de esa manera o estoy equivocado? A ver, me repite, por favor, otra vez, Leonardo, otra vez, por favor. Adelante. Claro, le comentaba que ¿por qué en la inversión nosotros tenemos a 4 años? Porque usted nos comenta que el PRI nos retorna la inversión en 1,33 años. Sin embargo, en el ejemplo son 4 años. Entonces, lo que yo entiendo es que los $1,000 que se invierten en los 4 años nos dan ese flujo, los 800, 600 nos dan ese flujo. Sin embargo, en el año punto 33, nosotros ya recuperamos el tema de la inversión. No sé si estoy en lo correcto en lo que pienso. Y vamos por parte, como dice el profesor. Estamos evaluando por 4 años, es el periodo de evaluación. O sea, estamos asumiendo que el negocio aquí ya no va a haber quinto, ya no hay quinto. Solamente el negocio va a vivir 4 años. Entonces la lógica es, yo busco cuando invierto recuperar lo más rápido la inversión. Es lo primero, recuperar la inversión. Esto quiere decir que estoy recuperando la inversión en 1,33 años. ¿Qué implica que son los otros años entonces? Entonces, si yo resto 4 menos este número, ¿qué significa? Si en 1,33 recupero la inversión, pero estoy evaluando por 4 años, es decir, que me faltan 2,67 años.
¿Qué quiere decir eso? Que en esos años son años que ya me van a aportar rentabilidad, porque está ya por encima de la inversión. ¿Se entiende la lógica? Mm, sí, sí, ya, profe, sí, justamente con eso. Entonces, lo demás es ganancia, totalmente. Ya lo entendí, profe. Gracias. Genial, 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 querido amigo. Gracias, amigo, nuevamente por conectarse. Gracias a nuestros estudiantes que siempre comparten el curso con nosotros y también a los nuevos colegas que se han incorporado por primera vez. Sean bienvenidos y nos encontraremos el día sábado con más práctica, amigos. Que estén bien todos, descansen. Un abrazo. Igualmente, buenas noches. Gracias, profe. Buenas Buenas noches. noches. Hasta el sábado. Buenas noches, gracias. Buenas noches.